quisiera dedicar esta sesión mucho a los laicos, los consagrados. Y por supuesto, estamos nosotros también, los consagrados, miembros del movimiento, para responder preguntas del también que puedan enriquecernos y entender sobre todo el proceso que todavía estamos viviendo. Estamos en un proceso. Entonces yo me atrevo a decir que más que yo extenderme, y si Vero me permite, y Vero y yo extendernos en compartir con ustedes lo que hemos ido compartiendo, quizás que comiencen la señora Luisa y la señora Marco, también Marco, porque señora también, y después nosotros también nos sumamos, y lo que sí creo que ayudaría mucho también son sus preguntas. El hecho que nosotros vivimos estos últimos días en Roma, esta experiencia, pues nos permite entender un poco mejor todo el proceso, y a veces podemos asumir que ustedes lo entienden, y no necesariamente es así. Entonces la idea de estos encuentros con las personas que han estado más familiarizadas con este proceso de los estatutos y, por qué no, al final del proceso de renovación del Reino Christi y de cada una de las ramas, el objetivo de esta reunión es tratar de iluminarles a ustedes de algo que nosotros vivimos allá y que vamos a concluir con la gracia de Dios y el querer de la Iglesia en noviembre. Entonces, para ponerles en contexto, hubo las reuniones por ramas y después hubo la reunión común en la que participaron representantes de todas las ramas. Y en la misma reunión, en la misma asamblea común, hubo momentos en que estuvimos todas las ramas reunidos en ciertos temas y en otros temas estuvimos también por ramas. Entonces fue una dinámica mixta y muy dinámica. Y se discutió en líneas generales, pues sí, el camino a seguir para ya quedar configurado de un modo, digamos, dentro de lo que se puede decir en la Iglesia, definitivo, como una realidad ya canónicamente presente en la Iglesia con todas las ramas presentes, laicos no consagrados, consagradas, consagrados y diaconatos. Entonces ya yo me quedo aquí, no sé si Vero quiere decir algo más o dejarlo en manos de Marco y la señora Luisa, y ya poco a poco avanzando, de acuerdo a lo que vaya surgiendo, pues interviene cada uno en el que quiera. Bien, está en sus manos. Buenísimo. ¿Quieres comenzar, Luisa? No, si quieres comenzar, te voy. No sería bueno que ellos vieran a ellos. ¿Se puede? ¿El público? Nosotros ahorita nos vemos a ustedes, para usted y a Vero. Sí, porque yo decía que la cámara se pone allá. allá. Los que están. ¿Si se puede? Sí se puede, no Si sé se puede, sería bueno. Eso, hola. Necesito acá algo para... Préstame la cartera. ¿Está Marta? La mía es... Ok. Ahí nos ¿Vos se puede algo mejor? Sí. Buenísimo. Bueno, a ver, como decía el padre, sí, nosotros desde que terminamos la asamblea, llevábamos con el corazón cómo poder transmitir lo vivido a todas las personas, sobre todo eso, de nuestro territorio y localidades, que no estaban allí en presencia física, pero sabemos que nos acompañaron con mucha oración y también estando muy pendientes de lo que estaba pasando allá, ¿no? Y tal vez para contar un poquito, bueno, cómo empezó todo este tema, o sea, todo lo que vimos en la asamblea, creo que tal vez vale la pena rescatar como cuáles eran los objetivos de esa asamblea general, ¿no? El primer objetivo era dar un parecer sobre la propuesta que había hecho el Comité Directivo General para la figura jurídica del movimiento, que era la federación, ¿no? Entonces, ese era como lo primero, ¿no? Ver cuál es el parecer de los delegados y las personas que estábamos ahí en representación del movimiento sobre esta propuesta. También expresar un poco cuáles eran las preferencias sobre las características de esa federación en caso de que fuese, ¿no?, aprobado, y ya luego revisar los números del borrador del estatuto que a todos les llegó antes de esa asamblea, que ya habla un poco más en detalle de cuál es la misión del movimiento, cuál es su identidad.
Y por último, reflexionar sobre nuestra posición como laicos y nuestra misión como laicos dentro del movimiento, ¿no? Entonces, bueno, si vemos como que esos 4 objetivos, la verdad es que avanzamos bastante en los 4. Yo diría como de las buenas noticias de la asamblea fue que todas las ramas dimos un parecer positivo sobre la federación como figura jurídica para el movimiento. También se hablaron algunas de las características de cómo pudiese ser esta federación, el tema de estructura, de gobierno. Llegamos a ver también a profundidad toda la parte de cuál es la misión del movimiento y la misión de cada una de las ramas. Esto también como continuación de lo que ya se ha venido trabajando en todos estos años en las asambleas territoriales que tuvimos, en las asambleas locales y todo, ¿no? Y en la asamblea general, en la convención general que se tuvo en el 2016 también en Roma con laicos, ¿no? Y luego ya ver un poquito cuál era esa figura de nosotros los laicos y nuestra posición en el movimiento. También pudimos reunirnos, expresarnos y sacar, bueno, cuál es el rol del laico. Bueno, para mi experiencia fue una experiencia muy hermosa, sobre todo de discernimiento en familia. Ya nosotros los laicos veníamos con un recorrido que ya llevábamos años haciendo y que había como tenido ese punto más importante con esa convención internacional que tuvimos en el 2016, en donde ya hablamos muchísimas cosas de nuestra identidad, y o sea, poder venir con la experiencia de nosotros como laicos y complementarla con todo el discernimiento que venían haciendo los legionarios y que hicieron luego en el capítulo, y las consagradas y los consagrados en sus asambleas, puede ver cómo cada uno veníamos con un discernimiento que se iba haciendo de todas formas, donde el Espíritu Santo iba mostrando como que por dónde, como decimos, le iban los tiros de lo que Dios quiere para el movimiento, y ya luego todos juntos en ese evento histórico en que por primera vez nos reunimos como familia en una asamblea general. Sí fue muy hermoso ver cómo esos discernimientos parciales que veníamos haciendo se fueron haciendo comunes, ¿no? En esos 10, 12 días que tuvimos de asamblea, para luego ya como llegar a algunos consensos y algunas como bases para seguir trabajando para noviembre. Bueno, sí, hay muchas otras cosas que decir, pero no sé si antes quisiera Luisa decir algo, podemos ir continuando con las preguntas. Bueno, para complementar un poquito la muy buena explicación que les ha dado Mako, yo podría comenzar por decirles que fue una experiencia histórica, sumamente hermosa, y la columna vertebral de este evento es que somos una familia con una grandísima riqueza, con 4 vocaciones muy bien definidas y que cada uno tiene una responsabilidad muy importante en la misión de evangelizar y de llevar a Cristo a las diferentes ciudades y localidades. Creo que ha sido un encuentro, ha sido como la sumatoria de todos los eventos que hemos tenido con respecto a los estatutos. Ya se avecina el momento de concluir el documento para presentarlo a la Iglesia, y era necesario tocar elementos muy importantes como lo acaba de escribir Mako, el tema de la figura jurídica, el tema de gobierno, el tema de las obras y el tema del trabajo apostólico. Por supuesto, hubo diferencias, hubo diferentes visiones, diferentes posiciones, pero lo importante es que hubo la posibilidad de poder hablar con franqueza y con muchísima claridad para lograr lo que todo el mundo quiere, que es la comunión. El centro de todo este proceso es
entender que todas las ramas lo que desean es trabajar por la vocación, porque no nos entendemos los unos sin los otros. Y en este caso yo diría que los laicos tenemos un papel muy importante, porque la federación va a estar conformada por las 3 ramas consagradas, pero sin embargo el papel, la responsabilidad que tenemos dentro de este proceso apostólico, dentro de esta actividad apostólica, los laicos, es increíblemente importante, y para mí ha sido como la mayor motivación, cómo poder transmitirle a los laicos del territorio la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos, que en algún momento Dios nos va a pedir cuentas, porque nos ha entregado un carisma en la mano y nos ha entregado unos medios muy importantes para evangelizar, y quizás Dios en el momento en que nos toque a cada uno nos va a decir: te entregué este carisma y qué has hecho con él. Entonces yo creo que es una responsabilidad muy, muy grande la que tenemos en este momento, no solamente de acompañar a las ramas consagradas, sino también de llevar adelante y fortalecer al movimiento en el futuro. Pienso que ha sido un proceso, estamos viviendo un proceso de purificación muy hermoso, donde Dios ha permitido que cada persona pueda comunicar lo que lleva en el corazón. Creo que es muy importante entendernos, es muy importante compartir lo que no entendemos, preguntar y aclarar para poder construir esa comunión. Creo que es el momento de definir muchísimas cosas que van a hacer brillar al reino de Cristo en el futuro. Ahí hay una cosa que me permito comentar también. Perdón, señor Luis. No, adelante, padre. Que así como sentir algo que era evidente es que cada rama ha hecho un discernimiento durante estos últimos años por rama. Los laicos, ustedes no consagrados, pues han hecho un discernimiento profundo y que concluyó parte de ese discernimiento el año pasado, si no me equivoco, cuando se reunió el grupo, creo que Tice estuvo ahí, y llegaron a una serie de conclusiones. Las consagradas, los consagrados y los legionarios hicieron un discernimiento también como rama, y sí participamos de una manera u otra en el discernimiento que ustedes hicieron de su propia vocación en el movimiento. Pero lo que sí fue palpable en esto es que fue la primera vez que después de un proceso de discernimiento por rama, llegamos a una segunda etapa del discernimiento que es mucho más profundo. Si realmente todos, y eso es así, nos sentimos llamados a un movimiento y todos creemos que compartimos un carisma común, ese discernimiento no está completo si no se hace en un momento de este discernimiento como cuerpo todos juntos. Entonces fue sumamente enriquecedor, porque yo no les puedo decir que y lo pueden decir Marco y la señora Luisa, que estaban ahí presentes en la asamblea común. Yo no puedo decir que todos pensábamos igual, porque no es así. Pero sí había una verdadera actitud de entender qué pensaba el otro, para entenderlo, y así discernir juntos. Y eso es una maravilla, porque no es que yo vengo con una posición. Ninguna rama, ni los laicos no consagrados, ni las consagradas, ni los consagrados, ni los legionarios, llegamos con una posición. Llegamos con unas propuestas inclusive, pero llegamos en una actitud de que queremos entender y también queremos hacernos entender. Entonces yo creo que esa actitud ayudó muchísimo a lo largo de los días a pasar de un primer momento en el que no teníamos claro exactamente hacia dónde Dios quería que fuésemos, a lograr de un modo para mí providencial, al final, como lo ven en el comunicado, pues grandes consensos en elementos fundamentales de nuestra vida. Y esos consensos nos permiten seguir caminando estos meses para llegar ya a un consenso definitivo en la Iglesia. Nos lo explicaba el padre Irlanda muy bien. Es muy importante no que se aprueben realidades que afectan de un modo trascendental a la Iglesia por una mayoría, ¿verdad?
O sea, nosotros creemos mucho que si se van a aprobar unos estatutos que de una manera u otra tienen que tener, son en sí carismáticos, porque expresan un carisma, aunque el estatuto no es el estatuto, la federación no absorbe el movimiento es mucho más amplio que la federación, sí tiene que de una manera u otra esa federación y ese estatuto aprobado tener, me atrevo a decir, prácticamente un consenso casi unánime, porque eso es lo maravilloso de este tipo de eventos, que son eventos que como son colegiales, en que cada uno tiene un voto igual, cuando uno va viendo que poco a poco hay un gran consenso y que las diferencias se van matizando y se encuentra un camino común, pues uno dice, ya aquí Dios está. Y creo que, aunque estamos en camino, sí se logró mucho en ese sentido. Un profundo deseo de queremos ir juntos, queremos entender exactamente las implicaciones de los pasos que estamos dando y queremos entender al otro para entendernos nosotros mejor. Entonces, para mí fue una riqueza muy grande experimentar eso durante esos días. Ese verdadero, genuino deseo de todos, de todas las ramas, de entender a la otra rama en su discernimiento anterior. Laicos, no considerados, legendarios y considerados. No sé si lo que es. Digo, nosotras llegamos, nuestra asamblea, como el capítulo, fue previo a la asamblea común, ¿no? Entonces, nosotras, nuestro objetivo de nuestra asamblea por rama era definir cuál era nuestra configuración canónica para entonces podernos presentar ante la federación como alguien constituido que pudiera tener una voz y voto en la federación, ¿no? Entonces, la primera parte de nuestra asamblea fue definir cuál era esa persona jurídica y vimos que Sociedad de Vida Apostólica era una solución aceptable porque sí responde a lo que es nuestra consagración, ¿no? Responde a una total entrega a Dios, vivir en comunidad y además tener una vida apostólica fuerte como es nuestra vida, ¿no? Entonces, viendo que esos tres factores sí se respetan y se salvaguardan, digamos, era una figura que nos ayudaba a poder también federarnos y unirnos al resto de la familia, ¿no? Los consagrados, que ustedes quizá no conocen mucho porque no tenemos aquí en el territorio, pero ellos ya habían tenido su asamblea a inicios de enero y ellos habían dado ese paso. Entonces nosotras dimos en nuestra asamblea, elegimos esa figura y dijimos, bueno, somos esto y además queremos formar parte de la federación en la que están los legionarios de Cristo, los laicos consagrados y bueno, no sé si han leído un poco, pero en donde ustedes también se pueden asociar individualmente, no como una rama, pero sí se asocian individualmente al todo de la federación. Entonces nada más como el antes, cómo llegamos y cuál fue nuestro discernimiento como consagrados. Sí, como la dije en el capítulo, nuestro capítulo se dividía en 4 puntos. El primero era los grandes temas, y para nosotros era un gran tema y muy importante, algo que afirmamos en 1980, en el capítulo de 1980. En el capítulo de 1980, la Legión dice que la Legión se concibe unida intrínsecamente al movimiento. O sea, la Legión solamente se entiende en el movimiento. Y al mismo tiempo la Legión se entiende como congregación religiosa, de derecho pontificio, de vida activa. Entonces, la primera parte de nosotros, de nuestro capítulo, fue qué significa algo que hemos afirmado a lo largo de más de 50 años y que afirmamos de nuevo en el 2014 en nuestro capítulo, cuando dijimos en el primer número de las constituciones, párrafo segundo, o sea, el número que define la naturaleza de la congregación, su segundo párrafo dice, la Legión es parte del movimiento. Entonces, para nosotros fue muy importante profundizar en esa realidad. Como una congregación religiosa de derecho pontificio se concibe parte del movimiento. Y eso era muy importante, más que empezar a revisar quién gobierna, quién no gobierna, federación grande, federación pequeña. Porque si no te entiendes plenamente o no profundizas, pues la figura de una manera u otra tiene que expresar lo que tú eres. No es tanto inventar una realidad, sino lo que ya somos, como decía el cardenal de Pauli, cómo lo podemos articular como una realidad canónica que siempre es mejorable, pero la que tenemos. Entonces esa primera etapa nos llevó prácticamente de los, no sé, si tuvimos 18 días de capítulo,
Pues prácticamente 12 días. Porque entonces analizamos, bueno, la legión como congregación, la legión en el movimiento, la relación de los legionarios con las consagradas, la relación de los legionarios con los laicos. Y fue muy enriquecedor. Porque a lo mejor ustedes dirían, bueno, eso es de perogrullo, es evidente. No, es evidente, pero ayuda a profundizar de nuevo. Y sí, llegamos a un inmenso consenso que la legión no se entiende ni se realiza como congregación en el movimiento, sin el movimiento. Eso fue, y el padre Mateo estaba ahí, y eso fue unánime. Y a partir de eso, de esa reflexión como todo, como rama, que hace una reflexión más interna, pues llegamos al siguiente punto. Entonces, si vemos que la legión solamente se entiende en el movimiento y encuentra su sentido pleno en el movimiento, la federación, que es lo que nos propone el borrador, es una opción. Porque también en esa reflexión, como lo hicieron las consagradas, vimos el valor también de la autonomía. Cuando se habla de autonomía, tenemos el temor de pensar autonomía es independencia. No. Si cada uno de nosotros es plenamente lo que debe ser, pues tiene que ser un miembro del movimiento. O sea, yo decía a mis adentros, si yo vivo mi vocación de legionario con mis carencias en plenitud, pues soy un verdadero, auténtico miembro del Reino de Cristo. Porque si mi vocación implica que soy parte del movimiento, pues no debe ser excluyente. Porque sí vimos un gran valor también en la sana autonomía, que cada rama, que todos participamos de un carisma, que todos somos corresponsables y que cada uno lo vive de acuerdo a su vocación específica. Y entonces hay una gran oportunidad de complementariedad entre las ramas. Consagradas y no consagradas. Y después, cuando vimos la federación, sí, el tercer paso fue, bueno, vimos la federación y vimos un gran paso también como órgano supremo de gobierno. Hay que ser yo creo que es importante. Una cosa es lo que diga un legionario, pero lo que dice la legión es lo que dice el comunicado. Es el órgano supremo de gobierno de la congregación. Y que canónicamente la Iglesia, así como el órgano supremo de gobierno de las consagradas, es la Asamblea General. Y fue prácticamente unánime, si no fue unánime, el sentir del capítulo que sí, la propuesta de la federación es el camino. Y después el tercer reto o objetivo que teníamos en el capítulo era qué tipo de federación. Y ahí sí la legión se quedó. No nos dio tiempo de revisar el borrador, lo decimos en nuestro comunicado. Y al quedarnos ahí y al reflexionar en el tipo de federación, también hubo una gran unanimidad del camino que creemos se puede proponer e hicimos una propuesta a la Asamblea General. Nosotros llegamos a la Asamblea General como una contrapropuesta. Que la Asamblea General también la acogió con mucha, yo diría virtud, porque prácticamente fue la legión que es uno de los miembros, una de las ramas, quiere proponer que se pondere el tipo de federación que se está proponiendo y quiere hacer una contrapropuesta y que la analicemos juntos para continuar haciendo discernimiento. Y fue acogida y se fue reflexionando todos juntos. Y sí hubo millones de preguntas. Yo me atrevo a decir que los primeros días eran un interrogatorio a los legionarios para entenderlos. Pero también fue un ejercicio muy bueno para todos. Y ahí nos quedamos. Nosotros prácticamente no revisamos el borrador. Y lo decimos en la comunicación. Pero eso fue lo que hicimos nosotros en el camino. No sé, Paco, señora Luisa, si quieren continuar. Sí, a ver, pudiésemos agregar un poquito de, bueno, que vimos ya como tal en la asamblea, o sea, algo adelantó el padre Julio, que decía que algo que nos ayudó mucho a entender qué era todo esto de federación, es que el Reino Christi es mucho más grande que la federación. O sea, el Reino Christi es un movimiento dentro de la Iglesia Católica inspirado por el Espíritu Santo, en donde hay diferentes vocaciones con una misión común, y que la federación es esa figura canónica como vehículo para que ese movimiento pueda tener vida dentro de la Iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué es federación como tal? Es
una configuración jurídica en la cual 3 ramas se federan, que son estas 3 ramas, las 2 sociedades de vida apostólica, que son las consagradas y los laicos consagrados, y una congregación religiosa, que es la Legión de Cristo. Estas 3 ramas se federan y los laicos nos federamos, nos asociamos individualmente a esta federación, ¿no? No somos miembros de pleno derecho de la federación, y sí somos miembros de pleno derecho del Regnum Christi. Esto es importante como destacarlo porque o sea, algo que salió de todas las asambleas es que los laicos nos sentimos corresponsables del Regnum Christi, por eso somos miembros de pleno derecho. Sin embargo, en la federación nos asociamos individualmente. Entonces, esto se traduce al final a que los laicos sí tenemos un papel dentro de esta federación y tenemos nuestro papel dentro del movimiento. Y la federación, nosotros no podemos federarnos con las ramas porque la federación depende del dicasterio de la Congregación para Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, a la cual los laicos no pueden pertenecer, porque es para institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos asociamos individualmente y es una solución que pues se consiguió para poder agruparnos como familia, ¿no? Algo que conversábamos los laicos es que vemos que no vemos que sea una solución perfecta, pero la aceptamos y la cogemos porque vemos que es lo que tenemos ahorita dentro de la iglesia para poder funcionar, ¿no? Y para poder servir. Y vemos ya más adelante, pues quién sabe, que seguirá inspirando a Dios para que el movimiento pues pueda seguir ejerciendo toda su misión, ¿no? Entonces eso fue algo súper importante que vimos. Luego hay asamblea en los días siguientes. Se hicieron todos los directores territoriales y directoras territoriales del movimiento hicieron informes en los cuales se habló un poco de cuáles eran las ventajas y las desventajas que se vivieron en los comités territoriales, y fue un momento muy bueno porque sí se pudo rescatar muchísimo todo el tema del trabajo en comunión, ¿no? De cómo en cada territorio toda esta labor que se ha venido trabajando de la dirección territorial y local, complementando todas las visiones de todas las ramas, ha sido muy positiva y que también ha venido con sus retos que debemos seguir trabajando en las propuestas que se vayan haciendo en el borrador y en la estructura que se vaya a tener y asumir, ¿no? Y como decía el padre, el capítulo general de la Legión vino con una propuesta de estructura de la federación, la cual se acogió en la asamblea y se inició un camino de reflexión para ir viendo en cuáles puntos había consenso para seguir avanzando y en cuáles puntos todavía había que profundizar más para poder seguir discerniendo, que es lo que Dios quiere. Algo en lo que hubo consenso en unas votaciones de sondeo que ya se hicieron a los últimos días, es que se proponía como gobierno un órgano colegial, tanto en el gobierno general como en el gobierno territorial, un gobierno colegial que parte del gobierno de las ramas. O sea, el gobierno de la federación no es un gobierno que está, digamos, por encima del gobierno de las ramas o paralelo al gobierno de las ramas, sino que es un gobierno que parte del gobierno de las ramas. Es decir, ese colegio lo forman los directores generales de las ramas y los directores territoriales de las ramas, también a nivel territorial. Eso es algo que se llegó a un consenso en la asamblea y se vio muy positivo, como decía el padre también, para poder tanto trabajar por la misión común como conservar la autonomía de cada una de las ramas. Otro consenso que llegamos, que ese fue prácticamente unánime en toda la asamblea, es que hubiese participación del laico en todos los niveles de gobierno del movimiento. Algo que también se llegó a consenso es que el estatuto permitiera que las obras apostólicas estuviesen
en la federación o en las ramas, o sea, que hubiese la opción para cualquiera de las dos figuras. Y a lo cual no se llegó a consenso, claro, es en donde, digamos, por default deberían estar las obras, si en las ramas o en la federación. Entonces, a lo que se pidió ahí, sobre todo a la Comisión Central y de cara a noviembre, es los delegados, de alguna manera necesitamos más detalles de las ventajas y de los inconvenientes que pudiese tener cualquiera de estas dos opciones, de las obras en las ramas o en la federación, para poder decidir con un poquito más de propiedad, ¿no? De entender cuáles son las implicaciones de que una obra esté en la federación o que esté en las ramas, y poder como seguir, o sea, continuando con ese discernimiento común. Y por eso, algo que se pidió y algo que se va a trabajar, y lo ven en el documento, en la comunicación de la Asamblea, es en una propuesta ajustada de la tercera parte del borrador. La tercera parte del borrador es toda esta parte de estructura gobierno. Y como se trabajó por una propuesta nueva, que no es igual a la del borrador anterior, al que vamos a trabajar de cara a noviembre, es en esa nueva propuesta, ¿no? En esa propuesta ajustada de esa tercera parte. Sí, me atrevo a decir que la primera y la segunda parte hubo consenso en usar el texto que se proponía en el borrador segundo como texto base. Pero al mismo tiempo, cuando nos reunimos en grupos mixtos, cuando digo grupos mixtos y transversales, es que se crearon grupos en los que estaban presentes todas las ramas, y al mismo tiempo en que tú andabas trabajando en en un grupo había personas que trabajaban a nivel territorial, otras a nivel local, otras a nivel general. Y hay muchas observaciones, hay muchas matizaciones. Entonces, pero sí hubo consenso en que ese fuera el texto base de las primeras dos partes. Y para que entiendan los conceptos, cuando hablamos obras, se refería sobre todo, Marco, perdón que diga esto, Marco, a las obras actuales. O sea, la región propuso que las obras actuales permanecieran en las ramas, que son las obras actuales. Cuando decimos obras, estamos hablando de colegios y universidades, que tienen un peso de gestión grandísimo y que también afectan la autonomía de las ramas, porque de una manera u otra las ramas, su sustento depende de ellas. Y hubo un gran consenso en que la federación, por supuesto, que puede tener obras en el futuro. Pero la propuesta de la región en su comunicado capitular era que las actuales quedaran en las ramas. Hay muchas razones de fondo que se les puede explicar. Pues no sé si... Yo quería agregar, algo a la explicación que ya dieron, y es en función del documento que se refiere a la parte de los laicos. Nosotros, como saben y según lo que Marco les acaba de explicar, en el momento en que los laicos no pertenecemos, sino de manera asociada a la federación, el documento que describe nuestra vida apostólica, que formaba parte antes de los estatutos, que fueron el documento que nosotros revisamos a nivel territorial, pasó a ser un documento secundario. Y este documento secundario fue revisado nuevamente por todos laicos y confirmado la mayoría de los aspectos que hablan de nuestra vida dentro del movimiento. Entonces, hemos hablado de la forma de gobierno, hemos hablado de la estructura canónica, pero también se tomó en cuenta de manera muy todo lo que representa la vida del laico, y va a formar parte de un documento secundario que va a tener muchísimo peso y va a iluminar la vida apostólica de los miembros en las localidades. Sí, cuando se dice documento secundario es porque el estatuto lo tiene que aprobar la Santa Sede. O sea, la Asamblea General de las Ramas va a presentar a la Santa Sede un estatuto. Como se presenta a la Congregación de Institutos de Vida Religiosa y Sociedades Apostólicas, que tiene autoridad sobre personas que consagradas a Dios. Como es lógico, esta congregación dice: yo no tengo facultamiento sobre los laicos no consagrados, pero ustedes en la federación, la Asamblea General de la Federación aprueba el reglamento de los laicos.
y ese sí rige sobre la vida de los laicos. Entonces esa es la distinción, porque una razón de fondo es que, y eso sí hubo creo que hubo un consenso en su momento, sí queremos estar en la iglesia bajo una sola autoridad. Por supuesto que la autoridad suprema es el Papa, pero el Papa tiene dicasterios. Entonces, no creemos que sería sano para la unidad y la misión común que los laicos o otras ramas dependieran de un dicasterio y el otro de otro dicasterio. Porque al final de cuentas recibiríamos indicaciones con matices diversos en cada dirección. Entonces, por el fin de la unidad y para lograr que la congregación religiosa esté bajo ese también, bajo un dicasterio común, esa es la solución que encontramos, que tiene sus limitaciones, pero al final de cuentas ese documento, aunque suena secundario, un reglamento aprobado por una asamblea general común, pues realmente tiene un peso muy fuerte y no puede ser modificado por nadie, ni siquiera por el director general del Regnum Christi. Solamente lo puede modificar, aprobar o retocar, si se puede usar esa palabra, pues el organismo colegial. Entonces eso es lo que quería decir. El padre, el director general del Regnum Christi, quedaría director general de las ramas de la federación, o eso ya es distinto, o Sí, no bueno, estoy entendiendo. Sí, ni en el primer borrador ni en el segundo, ni en el trabajo que vamos a hacer en esta tercera y última versión, con la gracia de Dios, el director del Regnum Christi era director general de la rama consagrada. ¿Entiendes? En ningún momento se quería eso, porque cada rama tiene que ser autónoma y tiene que tener su propia autoridad. Pero por ejemplo nosotros los laicos, ¿bajo quién quedamos? O sea, es bajo quienes nos dirigen a nosotros, toda la asamblea de la federación, o quedamos, porque hasta ahora siempre ha sido como digamos un legionario. Sí. Entonces nosotros ahí, ¿cómo quedaríamos? Bueno, lo que pasa es que no se desarrolló mucho en el borrador, pero se propuso una federación con una presidencia general y territorial colegiada, en la que participan los laicos y participan por oficio los directores territoriales o generales de las ramas. ¿Quién representaría al Regnum Christi? ¿Quién dirigiría a los laicos? Quien preside la presidencia. Entonces sería al final una persona, para los laicos no consagrados. Imagínense que la presidencia territorial está constituida por Vero y un servidor, más algunos laicos. Quien presida esa presidencia, si es el legionario, sería el legionario el que lo rige. ¿Y puede ser el presidente del cuerpo colegiado una consagrada o un laico? Eso se está por definir. Está discutiéndose todavía. Pero un laico no, porque no... Sí, laico No, hacemos... Laico no podría ser, Podría ser cualquier rama consagrada, es lo que nosotros hacemos. pero cualquier Y en los consensos que habló Marco, hubo un consenso primario de que a nivel general por oficio fuera el legionario, eso sí está en el documento. No ha habido consenso a nivel territorial. Y ese consenso fue un sondear cómo va, porque no toca definirlo ya en este momento, sino que en noviembre en la Asamblea General final, ¿no? En la segunda parte, ahí se va a definir ya si queda el gobierno colegial, quién sería quien lo preside, si es un legionario o si es un miembro de las otras ramas consagradas, a nivel general y a nivel territorial también, como, o sea, está por definirse, pero va por ahí La experiencia ha sido, o sea, la propuesta que se hace, cuando se habla de un gobierno colegiado nos asusta, pero la experiencia cada vez mayor a nivel gobierno general y territorial es que las decisiones se tienen que tomar consensuadas. Y que como son consensuadas, pues todos tienen mucho peso cuando hablan. Pero claro, habrá un momento que una persona tiene que tomar la última decisión si no hay un consenso, sea la instancia superior, o sea la que tenga la capacidad de dirimir, o uno lo manda de nuevo a la instancia inferior para que se pongan de acuerdo y vuelvan a presentar. Ahora, eso todavía hay que articularlo y estamos en proceso. El borrador segundo lo que proponía era un gobierno personal, moderado por un comité. Y la contrapropuesta que fue acogida y que estudiarla lo que era de la región fue un gobierno colegial, no personal colegial, sino colegial, y aprovechar ya las estructuras existentes del gobierno.
pero con los laicos humanos. No sé si de pronto explican la diferencia que tendría esta propuesta con el gobierno actual, que es el Comité Directivo Territorial o General, donde, pues, cómo se diferencia lo que hay hoy con lo que se propone de pronto para... En la práctica, yo que soy director territorial de Regnum Christi, en la práctica se diferenciaría muy poco. Porque en la práctica mi experiencia en estos 6 años es que el 99% de las decisiones son consensuadas. O sea, si una de las ramas no hemos tomado, no recuerdo en este momento alguna decisión en el que de una manera u otra yo decido algo sobre el resto de las ramas y las ramas se tienen que sumar, sino prácticamente ha sido consensuado, y cuando no hay acuerdo se lleva de nuevo, o se espera, vamos a enfriar los ánimos, vamos a ver que tomamos la decisión. En la práctica hoy por hoy, las obras que dirige, en teoría, el director territorial de Regnum Christi es el director de la vida apostólica de las consagradas. Pero lo sabe él, que trabaja en un colegio, que realmente, aunque yo sea el que gobierna, una cosa es el que dirige, hay 3 niveles de gobierno, ¿verdad? En toda empresa hay el dueño de la empresa, la junta directiva y el director ejecutivo, ¿verdad? El dueño es uno, que asigna una junta directiva que gobierna, y esa junta directiva nombra una persona que dirige. ¿Cómo es en nuestras obras o secciones? Colegio de Cumbres de aquí. ¿Quién es el dueño hoy por hoy? Pues el propietario es la región del colegio. ¿Quién lo gobierna en este momento? El director territorial con su consejo, en teoría. Pero el director territorial con su consejo se ha ayudado del comité para gobernar. ¿Y en Eso el es lo que ha hecho. consejo hay consagrados? No. El Consejo de la Legión, y el comité está formado por el padre Julio, que preside y dirige, y hay una consagrada, la directora de las consagradas, algunos miembros, tanto legionarios, consagradas y laicos. O sea, en teoría, el comité territorial, en el marco del trabajo De de colaboración, fue un intento de... ¿Quién es el que gobierna canónicamente y civilmente hoy por hoy todas las instituciones y todas las secciones del Regnum Christi? La Legión sigue siendo. En la teoría canónica y civil. Pero el marco de colaboración lo que buscó, ¿cómo podemos incluir a todas las demás ramas en este gobierno que ha sido profundamente centralizado? Y el intento del comité, que ha sido muy iluminador y muy positivo, es eso. Y eso era la práctica. Yo me reunía con el comité, presentaba casi todo en el comité, era consultivo, pero al final tenía que tomar la decisión, y cuando salió un decreto de ese, con el consentimiento del Consejo de la Legión, se le aprueba el presupuesto al Colegio de Cumbres de Medellín. Entonces, una cosa es el gobierno, pero ¿quién dirige? Hasta ahora lo han dirigido todas las ramas, la persona más capaz. Juan Lozano, en paz descanse, era la directora de Cumbres de Bogotá hace 2 años y medio. Ahorita es el padre Juan Carlos Durán. Juan Carlos Pérez era el director de este colegio, ahora es el padre Quintero, o la persona más capaz, la que creemos que puede hacerlo, no sabemos, pero quién está ahí. Entonces, esa distinción de los 3 niveles es importante entender. Entonces, respondiendo a la pregunta suya, Tis, el comité en la práctica estaba funcionando y está funcionando y va a seguir funcionando hasta que no se defina otra cosa en un estatuto, esencialmente como un organismo colegial. Porque aunque yo tengo la última palabra, en conciencia, no sé si lo transmito así, siempre he buscado el consenso de todos. Y la práctica es, si ustedes lo viven a nivel local, cuando ustedes tienen un comité de la localidad, que estamos discutiendo eso ahora, y la participación, y que tenemos que estar en las reuniones del comité ejecutivo, es que aunque el comité decida algo y el coordinador local o director local decida algo, si los directores no se suman, si no hay consenso, vamos en ruedas cuadradas. Entonces, en la práctica, el consenso está siendo la herramienta ordinaria de gobierno de nosotros. Pero sí hay momentos que tiene que haber una persona que tenga la última palabra, porque no siempre nos ponemos de acuerdo. Entonces, eso es... Ahora, ¿qué queremos hablar del comité? La participación de los laicos.
la participación de todas las ramas consagradas y la complementariedad. Ahora, el experimento que hemos hecho en los últimos 5 años, como lo decía Marco, en los informes generales y territoriales, tiene grandes bondades que no queremos perder, pero también tiene grandes retos que tenemos que afrontar en estos 6 meses para buscar un equilibrio. Entonces, ahí andamos. No sé si respondo, Tisa. Pero no sé, Marco, si usted está de acuerdo con lo que dije, porque usted estaba ahí. De hecho, tuvimos varias... Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues no sé, si ustedes cómo lo están sintiendo. O sea, si hay algo que de lo que estamos diciendo que No, porque es no lo he importante. entendido, ¿sí? No, Es decir, podemos poner como algunas frases o situaciones que de pronto ya habíamos digerido como localidad, de alguna manera nos habíamos ido caminando a vernos ya como un todo dentro del Reino Christi, ¿no? Que nos estábamos viendo como ramas, ¿no? La rama consagrada, la rama de los legionarios y la rama de los laicos. Vendría ahí una situación que entiendo, si lo he entendido bien, una novedad, digamos, ya rama consagrada y legionarios, y los laicos ya no seríamos una rama. No, porque los laicos definieron no tener un gobierno propio. Sí, no debe ser No, sí son una rama, pero no constituida legalmente. A su manera, en cuanto que cada miembro laico no consagrado se adhiere al movimiento individualmente, pero se guía Pero como por identidad, el sí, sí. reglamento aprobado por el Como un documento secundario que se aprobaría. O sea, legalmente como federación no son ramas, pero como movimiento sí son una rama. Y también, Exacto. también ayudaría a entender esto. El intento del primer borrador, antes que la Santa Sede nos aclarara, era prácticamente cómo podemos plasmar la realidad del movimiento en una figura canónica. Y ese primer borrador era un intento de eso. Pero un intento en el cual se había tomado en cuenta el discernimiento que hicieron ustedes, en que tomaron una decisión de adherirse personalmente y no formar una entidad canónica propia con un gobierno propio. Esa decisión que ustedes toman implica, de una manera u otra, que tienen que adherirse o incorporarse al movimiento de alguna manera. Entonces, el segundo borrador es un intento en el cual ya entendemos como cuerpo que la federación no puede abarcar el movimiento, sino que la federación tiene que ser una herramienta al servicio del movimiento. Es como la iglesia. La iglesia, carismáticamente hablando, somos todos los bautizados. Pero hay estructuras canónicas que organizan la iglesia, pero no la absorben. La parroquia, la diócesis, pero entonces están los movimientos eclesiales y están las congregaciones religiosas. Son realidades canónicas que expresan una parte de la iglesia. Entonces, la federación lo vemos como un instrumento para servirnos en la misión apostólica. No estamos creando el movimiento tampoco, estamos tratando de articularlo de un modo canónico que ya se hizo un intento en el 2004. Y este intento creo que es mejorado, bastante más cercano a lo que somos, pero sigue siendo imperfecto. Entonces vendría otra segunda situación, era que nosotros habíamos optado, o la propuesta que se hizo en el territorio en ese momento era asociarse individualmente con voz y voto, ¿cierto? Entonces ya viene otra nueva situación que se nos está expresando. Por la forma de constitución, por la corrección que hubo, nos adheriríamos a la federación individualmente con voz. Sí, ahora, ahí la corrijo, porque en la comunicación, Y muchos no estaríamos en la comunicación de Muchos no estaríamos afiliados, a la federación. ¿Asociados con Asociados. todos los miembros? no nos federados. Muchos pueden decir, no, yo quiero ser Reino Christi, pero no me quiero asociar, por eso no existe. Pues quien no se incorpora, Al que incorporarse, participa, incorporarte es no asociarte. participa, pues quizá no se asocia, pero todo incorporado sí está asociado por su Sí, incorporación. no hay que hacer otra. Pero es importante una distinción. El comunicado de la Asamblea Común dice que los laicos sí van a participar con voz y voto en lo que es propio de su vida. De hecho, para aprobar el reglamento, que va a ser aprobado por la Asamblea General, pues ahí ¿cuántos laicos había? En la Asamblea General 30. 30. 30. Y los 30 votos de los laicos para su reglamento tienen el mismo valor que el voto de cualquier rama.
Lo que sí no votaría al laico es en lo que es pertinente a asuntos que afecten a la rama consagrada. Entonces, eso el comunicado sí lo defiende y sí es viable. Que en lo que es de la vida propia, el reglamento que aprueba la Asamblea General prescribe que el laico en lo que es su propia vida sí tiene voz y voto. Eso sí se salva. Pero es en ese documento secundario, no en el tema de federación. No, insisto, es que se llama secundario porque no está aprobado por la Santa Sede, pero es tan vinculante como el estatuto. Es vinculante, pero es de la vida propia, digamos, del laico. No de lo que como movimiento nos vamos a agrupar a decidir, que necesita un gobierno, una participación de todos. No. Marco quiere decir. Sí, ahí quería complementar con lo que está diciendo el padre. No veo quién hizo la pregunta, pero algo que creo que vale mucho la pena rescatar es que esa misma inquietud con la que tal vez llegamos los laicos de, a ver, ¿qué pasa ahora con la federación? Nosotros habíamos votado que queríamos ser, que éramos corresponsables y que queríamos asociarnos individualmente con voz y voto todas las instancias del gobierno, y ahora con la federación, ¿cómo quedamos? Esa misma inquietud que nosotros teníamos la tenían todas las ramas, o sea, tanto la Legión como los consagrados y las consagradas, como esa inquietud de ahora cómo quedan los laicos, ¿no? Y algo muy bonito en la asamblea, algo muy bonito que vimos fue ver cómo todos queríamos encontrar una solución para que la participación del laico no se viese afectada por este instrumento llamado federación, que nos va a ayudar a constituirnos dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, eso lo que tradujo fue que en la asamblea sí se discutió mucho que el reglamento de la federación está abierto a regular cómo va a participar ese laico, ¿no? Entonces, como decía el padre, en lo que es propio, nosotros sí tenemos pleno voto y voz, ¿no? Y en lo que es común, todas las ramas tenían la intención, y así lo expresaron, que el laico también participase, ¿no? En todas las instancias de gobierno. En esa presidencia colegiada, nosotros, padre, me corrigen si me equivoco, no podríamos tener un voto deliberativo como tal, porque es un voto de la federación, pero como dice el padre, nosotros estamos tratando de proponer una estructura en la cual lo que reine sea el consenso, ¿no? Entonces, ahí los laicos decíamos, bueno, la verdad es que siempre hemos tenido voz, y esto no va a ser distinto, ¿no? Vamos a tener esa voz en esa presidencia y en esas instancias, tanto generales como territoriales, y ya el reglamento interno de la federación podrá regular en qué cosas tendrá voto y en qué cosas solo voto, ¿no? Y me permite una cuestión existencial. Tis Duque participa en el comité con voz, sin voto, pero la verdad que tiene muchísimo peso. ¿En serio? Entonces, la verdad que si se busca el consenso, aunque no haya voto, pues las voces son todas muy válidas. Entonces, cuando hay voces que nos iluminan, pues muchas decisiones vamos esperando o reflexionando. Entonces, sí creo que vamos por el camino correcto. Por ejemplo, ¿qué es lo propio nuestro? Marco es sí. Que ella decía que en lo propio, pero no logro como identificar como nosotros en qué propio nos vemos. O sea, no me siento como... Si porque en la sección pues siempre tenemos un director, claro. En los apostolados, o sea, no veo que hay propio nuestro. Quizás ¿O si a qué te refieres en propio? Que podemos tener voto en lo propio. Que dijiste que podíamos tener algún voto en lo propio, pero ¿a qué te refieres con propio? Ajá, me refería ahí, por ejemplo, a lo que hablaba Luisa y el padre respecto al reglamento de los laicos, ¿no? Este documento secundario se llama Reglamento de los Laicos, y ese reglamento regula todo lo que es referente a nuestra vida como miembros del movimiento. O sea, nosotros los laicos decidimos cuál es nuestra misión en el movimiento y la articulamos ahí. Cuáles son nuestros compromisos, cuáles son de cómo se caracteriza nuestra actividad apostólica, cuáles son los elementos esenciales de nuestra vida como movimiento, todo el tema de vida en equipo, el apostolado,
todas estas cosas que son propias nuestras, me refiero a eso, a lo que nos afecta a nosotros como nosotros llevamos nuestra vida, ¿no? Y qué significa eso en el movimiento, ¿no? Entonces, claro, va a partir de lo que se decía ahorita en la Asamblea General, en la cual los laicos somos los que tenemos esa voz para decir, mira, sí, aprobamos que este reglamento se constituya o no, y ya luego a futuro, si hubiese alguna modificación de cualquiera de esos elementos característicos de nuestra vida como laicos dentro del movimiento, tendría que pasar por el voto de los laicos. No pudiese ser otra rama que decide sobre cómo es la vida del laico. Y en lo que no podemos participar es en lo que es la vida interna de las ramas. Así como ellos no votarían sobre lo nuestro, nosotros no podríamos tener voto deliberativo de lo de las otras ramas, ¿no? No sé si queda un poquito más claro. Por ejemplo, ese documento también habla de cómo es la incorporación y la desincorporación de los laicos, cómo es la vida de la estructura en la localidad, la vida de equipo, los grupos, los directores de sección, todas esas cosas se tocan en el CAFE, los medios de perseverancia. Y hay una matización de lo que... Sí, señora Luisa, perdón. No se preocupe, padre. Yo solamente quería agregar dos aspectos. El primero es que como miembro laico del Comité Territorial puedo ratificar lo que el padre Julio ha explicado, que realmente lo que vivimos en el comité es hay un consenso y hay una consulta de todos los aspectos importantes que tienen que ver con la vida apostólica del territorio. Y lo que realmente es la propuesta que hace la Legión está muy unida a lo que es la realidad de la dirección territorial en este momento actualmente. Por otra parte, quería confirmarle, sé que Lili fue la que hizo la pregunta sobre el documento secundario que rige la vida de los miembros laicos, que es lo que acaba de explicar Marco. También quiero dar una tranquilidad en este sentido de que no va a cambiar nada. El documento va a seguir reflejando lo que es nuestra vida en la sección, lo que es nuestra vida apostólica y la manera como participamos los laicos. Realmente lo que estamos viendo aquí es una reorganización de la forma de gobernar y la forma de distribuir lo que significan los bienes y las instituciones que tiene el movimiento. Pero en lo que se refiere a la vida del laico no va a cambiar nada, todo lo contrario, el movimiento va a ser más fuerte para seguir haciendo nosotros el trabajo que nos toca hacer. Sí, una precisación también de lo que decía Marco. En lo que es la vida interna, lo que va a prescribir la federación es que ustedes tienen voz y voto en aquellos elementos que afectan su propia vida. Su propia vida es lo que acaban de explicar ellas dos. Y ese reglamento va a ser aprobado por la Asamblea General. Ahí sí van a votar todos. Pero ya un gran paso que se ha logrado, creo yo, corríjanme Marco y la señora Luisa, es que los laicos estuvieron de acuerdo, casi de modo, me atrevo a decir, unánime en ese documento. O sea, ellos nos dieron una lección de cómo ponernos de acuerdo rápido. Bien. Hay muchos elementos que se discutieron que son más pertinentes a las ramas. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son elementos profundamente de gestión, de organización. El hecho que las consagradas y los consagrados han recibido, y es un beneficio grandísimo de la Iglesia, el ser autónomos, pues también exige a la Legión que se asegure que todos tienen su patrimonio. Porque para que una realidad eclesial exista y sea aprobada por la Iglesia, pues tiene que tener un patrimonio. Entonces sí tenemos unos retos nosotros a nivel ya más profundo de estructuración, de patrimonial, al asegurarse, porque entre consagradas, legionarios y consagrados, pues somos fácil unas 4.000, 5.000 personas, y entonces sí tenemos unos retos
pero la iglesia quiere que lo hagamos. Y es un deber que tenemos. Las consagradas y los consagrados hasta hace 5 años no tenían autonomía propia. Y el gobierno de ellas, al final, el gobierno último siempre era la legión. O sea, a partir de esa autonomía también la iglesia pide a la legión, que es la realidad canónica completa, primera, consagrada, bueno, ahora tienen que reorganizarse para que ellos también canónicamente tengan su sana y completa autonomía. Entonces sí hay complejidades que tenemos que ir revisando, de todo tipo. Entonces el tema de gobierno, como dice aquí en el documento conclusivo, es lo que entra a estudio, es lo que quedó, digamos, por analizarse. Sí, porque es muy complejo. Digamos que esa parte, digamos, es dentro de los que no se llegó a un acuerdo y que sigue en estudio de cómo el Reino Unido queda dentro de la federación y su gobierno. Que dice así, ¿cómo se distribuye ahora las está obras? bajo el gobierno de la futura federación, el Reino Unido, bajo el gobierno de las diferentes ramas organizadas según otro criterio. La Asamblea ha propuesto que se estudien los escenarios resultantes de las diferentes opciones. Sí, exacto, porque es que había momentos de la Asamblea que se trataban de asuntos más estructurales, patrimoniales, y ahí sí nos separamos, porque los laicos no consagrados se dedicaron en esas sesiones a revisar su reglamento, y nosotros con las consagradas y los consagrados a buscar caminos. Entonces fueron nada más 10 días, y son temas sumamente complejos a nivel fiscal, a nivel estructural, a nivel patrimonial, que necesitamos entender mejor todos por dónde nos vamos a meter. ¿Qué implica? Y qué implica para todos. Padre, de pronto una pregunta muy básica, pero entre las realidades eclesiales, pues, ¿cuál era la ventaja de ver la federación como el camino? Una gran ventaja de la federación es que permite que 3 personas jurídicamente completas, consagradas, se unan y que ninguna de ellas pierda su propia personalidad. Eso es la Legión de Cristo como congregación religiosa se entiende como miembro del movimiento como congregación religiosa. Que sigan unidos y no se separen. Entonces, que las sociedades de vida apostólica puedan ser sociedades plenas, canónicamente hablando, pero al mismo tiempo estar unidas. Entonces, la federación, la gran ventaja que te da es que te respeta tu autonomía y te une en la misión. No hay persona jurídica hoy que te permita eso. Hay otras personas jurídicas que la Legión, hay algunas opciones que la Legión tendría que renunciar a ser congregación religiosa y unirse cada sacerdote individualmente. No vemos nuestra vocación así nosotros. Nosotros vemos nuestra vocación, bueno, si yo soy plenamente religioso, soy así. ¿Sí? Hay otro, perdón, padre, hay otro aspecto muy importante con respecto a la federación, y es que es una estructura canónica flexible. Nos va a permitir ensayar, probar todo este proceso, todos los acuerdos que se están haciendo, toda la estructura que se está montando. Va a permitir el ensayo, pero también va a permitir los cambios necesarios que se puedan ver a lo largo de toda la implementación de lo que se va a vivir. Y el mismo estatuto de la federación puede ser desde super light, si se puede usar esa palabra, como es hoy por hoy hay federaciones que son muy light, o sea que sus uniones son muy, muy etéreas o espirituales, hasta federaciones que tienen una unión muy fuerte. Les doy un ejemplo totalmente secular. La FIFA es una federación de fútbol. Estados Unidos es una federación de estados que forman una nación. Entonces tú puedes hacer una federación tanto o más centralizada de acuerdo a tus necesidades. Y esa flexibilidad que dice la señora Luisa es muy cierta, la federación te la da. Y ese tipo de federación tampoco lo hemos visto, o sea, también está en estudio, lo que quiere decir. Si es light o más fuerte. Eso está en estudio, exactamente. Hubo un cierto consenso, cuando se habla de gobierno colegial, ya se habla de una federación menos centralizada, porque la federación del Borrador 2 era una federación con un gobierno personal moderado, y este ahora es un gobierno colegial. Entonces, el peso del gobierno está distribuido más en las cabezas, más que en uno. Entonces, sí tiende a ser una federación no light, porque light sería reductiva, una federación menos centralizada. Pero creo que es importante, al ser colegiada, o sea, sí
sí busca la unión, ¿no? El light en el colegial no significa cada quien por su lado, sino al contrario, que buscamos la comunión en la misión y en el carisma. Yo creo que eso... Sí. Bien. No sé si se puede como terminar para no dejar suelto el tema del camino de reconciliación, que también estaba expuesto aquí, porque se terminó como con ese... Marco, señora Luisa, el camino de reconciliación, el documento que salió. Eso como que no lo, Expliquen no lo ustedes y entendimos. yo lo complemento. A ver, bueno, bueno Luisa, arranca. Sí, que es importante. Bueno, la Asamblea tuvo un proceso muy impresionante porque, como ya se ha explicado, se comenzó, venía el capítulo y las asambleas y habían visiones distintas. En esas visiones distintas hubo muchos momentos de tratar de entenderse y muchos momentos en que no había entendimiento. Se vivió todo eso de una manera muy, muy hermosa, muy franca, y al final realmente el Espíritu Santo se hizo presente de una manera tan fuerte que era casi palpable, y es la comunión a la que todos queremos llegar dentro del movimiento. Entonces, este documento sobre la reconciliación habla de la familia que somos, habla de los errores cometidos, habla de cómo queremos preservar la comunión y cómo no nos entendemos los unos sin los otros. Y es necesario para ello reconocer los errores, pedir perdón por lo que se ha hecho de manera equivocada, para poder recomenzar después de haber vivido todo este proceso de purificación. Entonces la reconciliación va de la mano de la construcción de la comunión y es una pieza importantísima para la fortaleza del movimiento en el futuro. Marco. Bueno, creo que más allá de lo que dijo Luisa, sí fue un momento muy hermoso en la asamblea, porque como ella decía, sí, veníamos todos como con algunas inseguridades, otras seguridades, otros consensos, pero también en las que todavía no teníamos muy claro qué es lo que veía el otro, ¿no? Y todo el proceso de la asamblea fue un profundo diálogo trabajado. Era muy, muy hermoso ver cómo todos hacíamos el esfuerzo de realmente escuchar de dónde viene el otro, ¿no? Y fue algo, pues, con mucho trabajo, o sea, y cansado, y veníamos ya varios días como eso, haciendo un gran esfuerzo de escuchar, ¿no? Y eso se sintió mucho, o sea, creo que se generó un espacio muy positivo para hablar francamente, para que cada quien se expresara sin ningún tipo de prejuicio o tapujo o miedo, ¿no? Sino que se fue abriendo como ese espacio para que fuese así, ¿no? Y algo que teníamos mucho, creo que todos los delegados en el corazón, era cómo podemos hacer para que esto que nosotros vivimos acá sea algo que también se viva en todo el movimiento, ¿no? Y por eso esa invitación a la reconciliación, a que en cada localidad donde esté el movimiento, en cada lugar donde haya un miembro del Reino Christi, pueda realmente acoger en su corazón ese sentir de reconciliación, ese sentir de que somos una familia y que tenemos la claridad de que obviamente han habido errores, han habido heridas y que no nos podemos quedar aquí, o sea, no nos podemos quedar en ese lamernos las heridas y lamentarnos por las cosas malas del pasado, sino más bien con una cara hacia el futuro muy, muy positiva, llena del Espíritu Santo, que es el consolador y reconciliador también, ¿no? Entonces, como ese sentir lo teníamos tan fuerte en la asamblea, más que todo esa carta es una invitación a cada miembro a que lo que necesite reconciliar, busque reconciliarlo, a que cada localidad busque también esos espacios de diálogo, de comunión, para seguir construyendo en el futuro lo que todos queremos para el movimiento y lo que especialmente Dios quiere de cada uno de nosotros. Así, o sea, yo creo que es importante entender que estos últimos 10 años han sido años
muy intenso. Y años de un profundo discernimiento en todos los campos. Y años en que, como decía una de las personas que intervino, porque se hizo una tribuna libre en la penúltima sesión, en el que, ¿quién es la persona que me puede hacer más daño a mí en mi vida? Pues la persona que yo más amo. De una esposa a su esposo y viceversa. O sea, entre nosotros, queriéndolo o no en estos años, por razones, circunstancias que hemos vivido, pues en cierto momento nos hemos hecho daño, hay heridas, hay gente que nos ha hecho muchísimo bien que ya no sigue con nosotros en el movimiento, legionarios, consagradas, laicos, no consagrados. Entonces sí sentimos una gran necesidad porque sí experimentamos en la asamblea como dos etapas. En una primera etapa en que llegamos cada rama con ideas, con posiciones, con temores, con expectativas, pero al mismo tiempo con una gran dificultad para entender al otro. O sea, existencialmente fue así, por eso necesitamos mucho tiempo en esos días para entenderlo. Y una segunda etapa en que seguimos teniendo temores, ideas, posiciones, que no pensamos necesariamente igual, pero sí entendemos algo muy claro, que nos queremos muchísimo y que siempre queremos estar unidos. Y para nosotros fue una experiencia de reconciliación. Que el hecho de que mi hermano, que la otra persona, de mi propia rama o de cualquier rama, no piense como yo, no quiere decir que no le quiera muchísimo. Y no quiere decir que no quiera caminar con él juntos. Entonces decía esta persona, la persona que más me puede doler en mi vida es la que yo más quiero. Pero lo que no podemos permitir que entre es el escándalo. Porque una persona a veces por su debilidad y errores puede hacer daño al otro. Pero el escándalo, cuando entra en el escándalo y se pierde la confianza, pues entra una persona que no queremos que entre, que es el enemigo de nuestra alma, es el demonio. Entonces ese intento en ese documento es, vamos a crear foros en todas nuestras localidades para, si podemos hacer humanamente lo posible para que la gracia de Dios sane en nuestros corazones, cualquier tipo de heridas, desconfianzas que existen a nivel institucional, vamos sanándolas. No creo que la vamos a sanar en 6 meses, algunas se sanan después de 100 años en el cielo. Pero el caso es que sí es un hecho, que el hecho de que el gran deseo de todos, de que queremos de trabajar juntos, ha sido un gran reto para todos entender y aceptar al otro como es. Y entonces eso ha traído muchas consecuencias a nivel institucional y a nivel personal, cada uno sabrá. Entonces, por ahí van. O sea, nosotros hicimos una experiencia ya 18 días juntos de tratar de entendernos y entonces entendiéndonos querernos más. Y no quiere decir que yo pienso como tú, pero te quiero porque yo sé que tú me quieres el bien también. O sea, esa confianza en el saber que todos queremos el bien del otro y todos amamos el movimiento, para nosotros fue, lo puedo decir así, que no me gusta utilizar esa palabra para nada, muy sanador. Porque a mí me iluminó mucho. Entonces, digo mi experiencia personal. Entonces, este documento, que es difícil de entender, además que por secretaría, creo, se envió primero que la comunicación. Entonces uno lee esto y uno cree que esta es la comunicación, pero este era un anexo a la comunicación. Entonces sí se prestaba a confusión. Ahora, sí es necesario explicarlo y ahora ya vendrán ustedes. Ustedes tienen grandes retos en esta localidad. Vengo de una reunión que tiene grandes retos. Y estoy seguro que tenemos retos. Y tenemos que ver qué hacemos todos. No para que pensemos igual, porque esa es la riqueza del movimiento. La riqueza del movimiento es que realmente se nos forma para que seamos apóstoles. Y los apóstoles desde el comienzo de la fundación tenían posiciones diversas sobre muchos tópicos. Pero los apóstoles se sentían un cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos ir avanzando? Hay un caminito ahí de una recuperación de la confianza institucional que va a llevar tiempo. Y yo creo que vamos ya por ahí. Pero no sé si dije algo que no debía decir Marco, después me dicen, o señora Luisa, pero eso fue mi experiencia personal. Llegamos y casi, diría yo, a nivel personal, yo dije, bueno, uno puede salir de esta experiencia resignado, vamos por aquí porque no nos queda otra, o, perdón que lo diga así,
convencido de que no importa, realmente no sabemos dónde vamos a terminar, pero sabemos que vamos a terminar donde Dios quiere. Y juntos. Y juntos, eso es importantísimo, nada de separado. Eso fue mi experiencia con ese documento, que fue un documento que se presentó en la penúltima plenaria, se creó una comisión en la mitad, ellas han sido muy benevolentes, hubo intensidades muy grandes. Entonces se creó esa comisión y ese documento se presentó prácticamente como está, fue promulgado con algunas matizaciones, pero después hubo una tribuna libre, en que como de estos 93 que estábamos ahí, hablaron como unos 30, y fue muy iluminador. Porque sí, salieron los corazones plenamente, en muy buen espíritu, y fue muy iluminador para nosotros. Entonces, yo salí de la asamblea convencidísimo que nunca nos vamos a separar. Y para mí eso es el regalo de la asamblea. ¿Cómo? Ya no sé ni cómo. Pero no, nunca. Esto es... La figura del matrimonio no funciona porque somos 4 realidades. Depende del matrimonio, padre. Pero bueno, exacto, pero vamos a decir que es una realidad trinitaria con 4 personas. Somos familia. O sea, en esto que usted de alguna manera percibió ya, pues como para ir como buscando, digamos, tiene cosas concretas como que celebremos el Sagrado Corazón, buscando esa reconciliación, ¿cierto? O poniendo todo en estas manos. Pero también me gustaría expresar que eso que ustedes sintieron allá de la renovación, pues de alguna manera la localidad lo vive día a día, ¿cierto? Digamos que no somos ajenas 10 años atrás a estar viviendo esas circunstancias, ¿no? Donde nos hemos encontrado con las discordias, con las dificultades, con la pérdida de miembros, con la pérdida de consagrados, lo hemos vivido, y me parece muy rico que no se desconozca que la renovación consiste en ver que estamos en renovación, el proceso no se ha terminado, seguimos en renovación, las circunstancias están en el hermano, en el de al lado, entonces como localidad no sintamos que, bueno, entonces cuando es que ya se acabó todo, sino que sintamos que es un proceso. A veces es difícil, 10 años uno siente que es mucho. Entonces sí, de alguna manera sentir que las localidades son vivas y perciben eso que ustedes vivieron 19 días en el día a día aquí, tratando de entendernos unos con otros. Qué buena señal. Sí nos dijo la Iglesia algo a través de nuestro asistente pontificio, que ya tenemos 10 años en introspección, que tenemos que ya terminar y que tenemos que ya pasar la página. Él nos dijo que ustedes han hecho ya una labor profunda, pero ya terminen. Estamos llamados a evangelizar. El proceso es toda la vida. En noviembre terminé. Se tiene que terminar este noviembre, si es necesario, porque ya es necesario. Acaba de empezar. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues damos gracias. Ahora que estamos en camino colegial. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Amén. nuestro. Venga tu reino. Virgen Venga tu Purísima reino. María, Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros.